Hola a todos, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Es un privilegio el poder estar nuevamente con ustedes hoy, jueves, continuando con el estudio de la palabra de Dios, un preciado tesoro. Amén. Entonces le damos la bienvenida, acomódese allí donde te encuentres, saca la libreta de apuntes, el cuaderno, todo para que iniciemos este tiempo de devocional. No olvides seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, como Devocionales Fuego de Dios. Dele like a la manito, dele clic también a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y en Instagram, el corazoncito, el like. Bienvenida Claudia, qué bueno saludarte. Muchas gracias. Muy bien, hoy, como les prometimos el lunes, vamos a continuar con la segunda parte, que es la clasificación de la Biblia, pero hoy vamos a estar estudiando el Nuevo Testamento. Pero no lo podemos hacer sin la guía y la dirección del Amén. Santo Espíritu. Vamos a orar y vamos a pedir que sea Él nuestro Maestro por excelencia. Oramos. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre. Así. Espíritu Santo de Dios, pedimos tu intervención. Pedimos que seas tú permaneciendo en este lugar, en medio nuestro, que seas tú tomando control de nuestros labios, de nuestra mente, que seas tú tomando, Señor, el control de las familias, de las personas que están viendo y escuchando esta enseñanza, Señor. Convéncenos, háblanos, enséñanos, consuélanos, Señor, y que a pesar de la situación que quizás estén viviendo algunas personas, que seas tú fortaleciendo, que seas tú dando esperanza en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Y que todo lo que nos hables hoy, Señor, podamos enseñar a otros. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu presencia y te pedimos que durante la enseñanza, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, moviéndote con poder y moviéndote con libertad. Haz lo que tengas que hacer en cada vida y en cada corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. En el Nuevo Testamento, entonces, ya tiene que ver todo el Nuevo Testamento con el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, ¿sí? El Evangelio se predica inicialmente de forma oral. Vemos que los discípulos de Jesús, a quienes se les encomienda esta tarea de ir por todo el mundo y de predicar el Evangelio, de difundir el Evangelio, de difundir el mensaje de salvación, lo hacen inicialmente de forma oral, lo que les había enseñado Jesús. Jesús siempre fue ese maestro que enseñó, que cogía ese grupo de personas o a las multitudes y lo hacía de manera oral. Pero ya luego, pasado un tiempo, viene lo que es la aparición de las cartas o de los escritos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como se los decíamos días antes, tiene 27 libros, los cuales fueron escritos con el objetivo de plasmar una interpretación doctrinal acerca de la persona y de la obra de Cristo. Claro, de lo que estás hablando, esto se llama la tradición oral. Cuando ellos hablaban, y por eso dice en la Biblia, y todo lo que yo les hablo a ustedes, enséñenlo a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y así sucesivamente. La tradición oral era lo que obviamente se movía en esta época. Obviamente tenían los judíos de esta época del Nuevo Testamento, tenían lo que era el Pentateuco, o sea, la Torá y el Tanakh, que también incluía lo que eran los salmos, los proverbios, los profetas históricos. Y los históricos, los profetas también. Entonces ellos conservaban y leían en las sinagogas leían la Biblia de esa época, que no llamaba Biblia, el Tanakh, que vamos a leer el profeta Isaías, y abrían ese rollo y lo leían en la sinagoga. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Y es los evangelios. Los evangelios son 4, los que conocemos, ¿cierto? Son Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Y los evangelios son el testimonio divino de la obra de Cristo. Se escriben con el fin de contribuir al cumplimiento del mandato de Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de ir y llevar esa buena noticia a todas las naciones, a toda persona, a la humanidad entera, ¿cierto? El primer evangelio entonces que encontramos es el evangelio de Mateo, y Mateo es uno de los discípulos de Jesús. Sí. Él fue parte de ese grupo que Jesús eligió para que fueran sus discípulos. Él era el publicano. Sí. Él escribe para los judíos, sí, específicamente. Hay una clave en el evangelio de Mateo, y esa clave del evangelio de Mateo es: Jesús es el Mesías esperado en el Antiguo Testamento. Se cumple en él todas esas promesas hechas en el Antiguo Testamento. Es la clave que él encierra en su evangelio, y lo diferencia o lo marca como un símbolo al evangelio de Mateo, y es la figura del hombre. ¿Sí? Del hombre. ¿Por qué? Porque narra la genealogía de Jesús, pero su parte humana, ¿sí? Desde su parte humana, la humanidad del Mesías entonces. Claudia, en el libro de Mateo, bueno, hemos visto que los evangelios el evangelio por sí, hablan de Jesús, su nacimiento, lo que es su vida, su muerte y su resurrección, y que viene pronto. Entonces eso hace parte del evangelio. Y Mateo, pues después de los 400 años de silencio, la Biblia puso de primero, el canon puso de primero el evangelio de Mateo, y porque empata muy bien con la genealogía, como estás contando, Claudia, y va dirigido al pueblo judío como tal. Entonces Mateo, siendo discípulo selecto de Jesús dentro de los 12, en el año 60 después de Cristo aproximadamente, escribió este evangelio. Muy bien. Y hay que tener en cuenta, Claudia, antes de continuar, los evangelios sinópticos, que son evangelios que tienen pasajes idénticos contados como desde su propia perspectiva. Entonces Mateo cuenta suponiendo la multiplicación de los panes y peces, y también la cuenta Marcos, también la cuenta Lucas. Entonces los tres evangelios, lo que son tanto Mateo, Marcos y Lucas, tienen pasajes sinópticos, a excepción del evangelio de Juan, que por lo general ese no tiene pasajes que comparte. Por lo general no, quizás pueden haber unos poquitos. Muy bien. Vamos entonces ahora al segundo evangelio, y es Marcos, el evangelio según San Marcos. Marcos era hijo espiritual de Pedro, no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero según estudiosos bíblicos fue alguien que estuvo ahí muy pequeño. Incluso llegan a decir que el joven que tenía los panes y los peces en el momento de la multiplicación era Juan Marcos, quien estaba ahí presente, quien dio... El niño que puso la canastica. Sí, se cree que es él. Y también el joven, cuando arrestan a Jesús, e incluso él en su evangelio lo dice, el joven que sale desnudo con una sábana en el momento de arrestar a Jesús, es él. O sea, no lo vemos dentro de los 12, pero lo vemos muy cerca de Jesús, porque incluso la celebración de la cena, de la última cena, se celebra en casa de él. El aposento alto era en la casa de Juan Marcos. Así es, pero era hijo espiritual de Pedro, así lo vemos en la palabra de Dios. Vemos que Marcos, hubo un episodio también en la vida de Marcos, cuando dice acompañar a Bernabé y a Pablo en un viaje misionero, y cuando ya van a partir, Marcos dice no, yo mejor no voy, y Pablo queda un poco sentido con esto, y ahí hay una separación porque Bernabé se va con Juan Marcos. Entonces ya Pablo toma a Silas y ya empieza a viajar con él,
pero me parece hermoso porque en una de sus cartas luego Pablo reconoce el ministerio y la forma en que Dios estaba usando a Juan Marcos. Muy bonito y eso. Pedro lo llama en sus cartas Juan Marcos, mi hijo. Porque era su hijo espiritual. Amén. Muy bien, se cree que fue el primer evangelio en escribirse y que Marcos le escribe a los romanos. Sí. Marcos le escribe a los romanos. ¿Cuál es la clave que encontramos en el evangelio de Marcos? Y es la lucha de Jesús, y que es una lucha continua contra el mal. Y el símbolo que lo identifica es el león por la fuerza y por la autoridad que encontramos en él. Muy bien, y Marcos le escribió a los romanos, y es el evangelio de los 4 libros, de los 4 evangelios, el más corto. Ajá. 16 capítulos. Muy bien, de ahí continuamos con Lucas, el médico, compañero de Pablo en sus viajes, y era de origen pagano, pero conoció del Señor, y cuentan que quizás fue en esos, como a Pablo lo golpeaban tanto, y sufría tanto en esos viajes, entonces Lucas conoció del Señor a través del apóstol Pablo en sus viajes. Escribe a los griegos, Lucas escribe a los griegos, y vemos que era un hombre muy sabio, muy letrado, era un hombre que investigaba. Por eso dice que en mi primera carta, oh Teófilo, entonces él escribe tanto el Evangelio de Lucas, y fue el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces era tremendo, muy entendido. Y hay un mensaje clave en el Evangelio de Lucas, y mostrar a Jesús como el Salvador. Jesús se muestra como el Salvador, y escribe a los griegos, y el símbolo como en forma de animal es el buey, como el animal de los sacrificios, y muestran a Jesús aquel Salvador, el que se entregó, el que entregó su vida por amor a la humanidad. Y cuenta muy detalladamente también la historia, Claudia, de Jesús en Getsemaní. Sí, pero también cuando Elizabeth, la prima de María, o sea, cómo nació Juan el Bautista, como toda la escena del pesebre en diciembre en Lucas 2, el anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces también le cuenta muy detallado eso. Él no fue un testigo ocular de nuestro Señor Jesús, porque no fue de sus discípulos, pero él se tomó la tarea de investigar con esas fuentes o con esos testigos oculares. Se cree que para escribir su evangelio tuvo que haber tenido mucho contacto con María, con la madre de Jesús, con sus discípulos, para poder escribir un evangelio tan completo y tan detallado, porque me impresiona los detalles que él da de Jesús en Getsemaní. Él no estuvo ahí, pero es el único que dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, ¿sí? Entonces vemos que fue muy detallado y tuvo que tener testigos presenciales de todos estos hechos muy cercanos a nuestro Señor Jesús. Muy bien. Pasamos ahora al Evangelio de Juan, hermoso Evangelio. Y Juan es el discípulo amado. Juan sí fue, como Mateo, un testigo ocular. Él anduvo con Jesús, fue discípulo de Jesús. Él mismo lo cuenta. Él escribe a los cristianos procedentes del judaísmo, cristianos procedentes del judaísmo. La clave de su evangelio es la divinidad de Cristo, pero al mismo tiempo su humanidad, los pone en un mismo nivel, ¿cierto? Y el símbolo que representa el evangelio de Juan es el águila, por la altura de los pensamientos o del pensamiento que encontramos en su evangelio. Entonces vemos Mateo como el símbolo era el hombre. Marcos era el león. Lucas el buey,
y Juan el águila. Así es. Ok. Esos son los símbolos de los 4 evangelios. Muy bien, esos son la primera división, ¿sí? Claudia, y Juan escribió en el año 90 después de Ujú. Cristo, estando en la isla de Patmos, Sí. y es el autor también de sus 3 cartas y del libro Apocalipsis. Ajá, Es muy el bien. mismo Juan, y como fue testigo ocular, era el discípulo amado por Jesús, que se Ujú. recostaba en el pecho del maestro. Así es, muy bien. Entonces ya vimos la primera división del Nuevo Testamento, que es los evangelios. Vamos para la segunda división, y es el libro histórico, porque solo es uno, y es Hechos de los Apóstoles. Como decía Andrés ahora, fue escrito por Lucas, por el médico Lucas. ¿Y qué vamos a encontrar en el libro de los Hechos? La historia de la iglesia primitiva, cómo inicia la iglesia, cómo la iglesia empieza a expandirse, cómo la iglesia empieza a llevar esas buenas nuevas de salvación. Amén. Pero también vemos el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa del Espíritu, la encontramos acá en el libro de los Hechos. Encontramos lo que fue también las persecuciones, cómo ellos tuvieron que salir de Jerusalén, y Dios usa la persecución para poder que ellos empiecen a llevar el evangelio a toda parte del mundo. Ese énfasis entonces del libro de los Hechos recae sobre el día de Pentecostés y sobre cómo fueron ellos investidos de ese poder para poder ser unos testigos eficaces del mensaje o de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Claudia, en el capítulo, el derramamiento del Espíritu Santo, gloria a Dios, y es el pasaje que más se resalta allí. Uh-huh. Pero en el capítulo 9, la conversión de Pablo, la historia del apóstol Pablo. En el capítulo 10, que es el mismo derramamiento del Espíritu Santo también sobre los gentiles, con Sí. Cornelio. Uh-huh. Y así sucesivamente vemos todo un mover del Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos, porque también es llamado como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Entonces es un libro muy hermoso, histórico, todo lo que Pablo sufrió, esos viajes y esas peregrinaciones a Éfeso, a Tesalónica, a Corinto, Filipos. Entonces todas esas experiencias del apóstol Pablo y se reflejan aquí en el libro de Hechos. Y también vemos ese crecimiento de la iglesia. Amén. El crecimiento de la iglesia, y como por la predicación de los discípulos cada día, como dice la palabra, se añadían cada día los que iban a ser salvos, ¿cierto? Sí. Pero vemos que se añadían, ¿por qué? Porque estos hombres se levantaban, predicaban, hablaban del mensaje de Jesús sin temor, porque estaban llenos del Espíritu. No solo hablaban, sino que había manifestación del Espíritu Santo, porque hacían milagros, señales, prodigios. Se cumple en ello la palabra de Jesús que decía: aún mayores cosas que las que yo hice ustedes harán. Y lo vemos como en el libro de los Hechos nos dice que Pedro, la sombra de Pedro, aún sanaba a los enfermos. Amén. Sí, entonces se cumple esta promesa y esta palabra, y es hermoso el libro de los Hechos de los Apóstoles. Claudia, y está también en Hechos 11:26, cuando se les llama por primera vez, se nos llama cristianos. Amén. Es que muchas personas dicen, no, es que la iglesia católica fue la primera. No, señores, la primera iglesia fue la cristiana. Amén. Y está en la Biblia. Hechos 11:26 dice: y se les llamó a los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. Así es. Entonces vemos que es un pasaje muy clave también, y hay pasajes muy hermosos. Cuando dice en Hechos 4:12 también dice que no hay nombre bajo el cielo en quien podamos no hay otro ser nombre salvos. bajo el cielo en que podamos ser salvos.
Entonces es en el nombre de Jesús que alcanzamos la salvación. En fin, hay infinidad de textos hermosos en el libro de Hechos. Amén. Y aprendizajes, experiencias, y obviamente es de mucha bendición. Así es. Y que el libro de los Hechos todavía sigue vigente porque Amén. la iglesia todavía está acá en la tierra. Estamos acá. Estamos todavía acá y deberíamos de estarle dando continuidad a esas grandes obras maravillosas y todo lo que el Espíritu Santo hizo, porque encontró vasijas, Amén. encontró hombres dispuestos a ser testigos, y el original de testigo es mártir. Mártir es el original. Ellos no tenían miedo a morir ni a ser perseguidos, porque al fin de cuentas sabía que si partían de este mundo los iba a estar esperando su Señor y se iban a volver a reunir con Él. Amén. Muy hermoso esto. Muy bien, ya vimos evangelios, ya vimos el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí pasamos a lo que son las epístolas paulinas, que van desde Romanos hasta Filemón. Son 13 cartas escritas o atribuidas al apóstol Pablo. Y él las escribe para dar, ¿qué? Instrucciones, para contestar preguntas que les surgían a ellos o que surgían a las iglesias que él había fundado o establecido. También las escribe para animar, las escribe para consolar, pero también para exhortar o para reprender algunas situaciones que se estaban dando dentro de las iglesias. Y algo muy importante, por lo que él escribe también estas epístolas, era para traer un fortalecimiento a la doctrina, para recordarles el cimiento de la doctrina, ¿sí? Que era la doctrina de los apóstoles, y que no se debían mover de ahí, que no Amén. debían salirse de ahí. O sea, que resalta mucho lo que es la sana doctrina. Claudia, y aquí es cuando, por ejemplo, desde Romanos se va hasta Filemón, las cartas paulinas, y se resalta de cada carta, cada persona teniendo sus pasajes preferidos, su historia, y esos pasajes que nos llenan a cada uno de nosotros. Por ejemplo, Romanos habla mucho, me llena mucho cuando dice que la salvación es por la gracia, por fe. Por ejemplo, Corintios habla también de los dones del Espíritu Santo. Se resalta también, por ejemplo, en Gálatas, el fruto del Espíritu Santo. Así es. También en Efesios, también que la salvación y la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia en Efesios, en Filipenses. Mira, Claudia, Colosenses, que la divinidad del Señor Jesús, que Él es creador de todas las cosas. Entonces uno va tomando de cada carta y uno dice, uy, espectacular. Así por ejemplo, es. de Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Entonces, Así mira es. que cada carta puede contener pasajes que llenan a cada persona. Amén. Y uno se aprende versículos de cada carta de Pablo, Así que es. trae mucha edificación y bendición. Así es. Muy bien. Y ya la siguiente división del Nuevo Testamento son las epístolas generales. Y las epístolas generales van desde el libro de Hebreos hasta el libro de Judas. Reflejan algo hermoso, las epístolas generales, y es como los cristianos de esa época enfrentaban lo que se había levantado contra la iglesia, enfrentaban la persecución, enfrentaban las falsas doctrinas, una cantidad de cosas, y estas cartas generales contienen unos consejos hermosos de cómo ellos poderse mantener firmes en medio de todas estas circunstancias que los estaban rodeando. Así es, Claudia, y va desde la epístola a los hebreos, va desde los hebreos hasta la carta de Judas. Ajá. Entonces mira que ahí encontramos, por ejemplo, la carta a los hebreos, que obviamente no hay una claridad del autor de Hebreos. Unos dicen que sí es Pablo y la gran mayoría dice que no es Pablo por la figura literaria que maneja. Entonces preferimos obviamente dejarlo como autor anónimo. Y siendo el autor anónimo,
coincide con todo ese relato y no contradice la Biblia. Entonces tiene sustentos de que es una carta inspirada por Dios. No, ¿y qué te parece, Andrés, ese libro de Hebreos con los sacrificios del Antiguo Testamento y cómo muestran el cumplimiento de todos esos sacrificios? El autor a los Hebreos le da cumplimiento en Jesús. Es hermoso, y cómo lo llama ese sumo sacerdote, pero también como esa ofrenda que él mismo se presentó para expiar el pecado del pueblo, y que lo hizo una sola vez y para siempre. Eso dice el autor a los Hebreos. Entonces lo que encontramos en estas epístolas generales son instrucciones muy prácticas para los creyentes, para su diario vivir y cómo enfrentar esas cuestiones o esas situaciones que se estaban levantando, no solo por parte del Imperio Romano, sino también de los mismos judíos, que no querían aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador. Entonces está los Hebreos, Santiago, que Santiago muy fue práctica. hermano de Jesús. Así es. Ahí está el Santiago discípulo de Jesús y el hermano de Jesús. Entonces Santiago, el de la epístola, es el hermano de Jesús. Está primera carta de Pedro, segunda de Pedro, también están las 3 cartas de Juan, que obviamente Juan es conocido como el evangelista del amor, el discípulo del amor, el apóstol del amor, y se termina ahí esta sección con Judas, que también es hermano que también de Jesús. era hermano de Jesús. Entonces, y que habla de la apologética, de la defensa de la fe. Así es, muy bien. Y menciona cuando Miguel pelea con el mismo Satanás por el alma, por el cuerpo de Moisés. Por el cuerpo de Moisés pelea el mismo el arcángel Miguel. Así es. Muy bien. Y terminamos las secciones del Nuevo Testamento con el libro profético, que solo hay uno también, y es el libro de Apocalipsis. Ya lo estudiamos, ya lo estudiamos acá en nuestros devocionales Fuego de Dios. Hoy podemos decir que el libro de profético, que es Apocalipsis, fue escrito por el apóstol Juan cuando estaba exiliado por el Imperio Romano en la isla de Patmos. Es el libro que revela los planes y los propósitos de Dios tocante a lo que es la segunda venida en gloria y de los acontecimientos que preceden y seguirán a dicho acontecimiento o a dicho suceso. O sea, ¿qué va a pasar antes de que Jesús venga? ¿Cómo va a estar la condición de la iglesia? ¿Qué va a pasar después de que Jesús venga por su iglesia? ¿Qué le espera a este mundo incrédulo, a este mundo que ha sido duro de corazón con el Señor? Ahí encontramos todo. Y si tú no has visto ese estudio, te invitamos para que ahí en nuestro canal de YouTube lo puedes encontrar, el estudio de Apocalipsis, acontecimientos finales. Claudia, y aquí en Apocalipsis hay muchas personas que les da miedo leer el libro Apocalipsis, entonces es animarles, igualmente como dijiste, ya hicimos el estudio, pero es fascinante todas estas... este libro por las figuras que maneja, los símbolos, y saber que todo eso tiene cumplimiento. Nosotros anhelamos la paz, uno anhela la paz, pero a la vez uno sabe que va a haber un cumplimiento en cualquier momento, donde se va a desatar la guerra, van a haber hambres, van a haber pestes. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a sufrir una pandemia? Nunca, no lo esperábamos. Pero así como nunca esperábamos una pandemia, también pueden pasar otras cosas duras a esta humanidad y que quizás nos puede tocar. Entonces todos queremos que seamos bendecidos, prosperados, protegidos, pero sabemos también que en cualquier momento ya se inició el cumplimiento del Apocalipsis, eso lo sabemos, pero que va a continuar con ese cumplimiento. Amén, pero que también nos da esperanza, porque sabemos de que antes de que todo esto se ponga peor, el Señor viene por su iglesia, porque Él lo prometió y Él dice que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice en Apocalipsis 3. Pero que el principio de dolores sí nos toca.
Sí, amén. Hay que estar preparados. Que Dios nos ayude, amén. 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 Vamos a orar. Esa era entonces la clasificación de la Biblia. El lunes vimos lo del Antiguo Testamento y vimos lo del Nuevo Testamento. Y vamos a pedirle al Señor, y yo quiero que le demos gracias por estas enseñanzas. Valora lo que acá te estamos enseñando, lo damos en unos minutos, no lo podemos dar de pronto más extenso, vendrán tiempos en que lo podamos hacer, pero al menos con estas bases que te damos, creo que te van a ayudar a ampliar tu panorama y tu conocimiento acerca de la palabra de Dios. Amén. Y comparta y enseñe. Amén. Son bases que son basecitas que estamos brindando con todo el amor del mundo. Quizás ya sabías unas cosas, otras no las sabías, y eso ayuda mucho y edifica mucho. Amén. Entonces llegarán tiempos en que vamos a poder extender y tenemos el tiempo hasta que el Señor venga de seguir enseñando. Amén. Y saber que estamos hablando a una iglesia cristiana, una iglesia universal. Amén. No importa la denominación. Lo más importante y el objetivo de Devocionales Fuego de Dios es la edificación, amén, el entrenamiento que estamos brindando al pueblo de Dios, la capacitación y fortalecernos en amén, la doctrina. Amén, fortaleza la doctrina. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, sí, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Gracias por este estudio de tu bendita palabra. Señor, danos más gracias. Sed de tu palabra, amén, danos amén. Hambre de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en este día. Que amemos tu palabra. Así de es. Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Enamórame y enamóranos de tu amén. Bendita palabra. Así es. Señor, en el nombre de Jesús. Nombre porque de escrito Jesús. Está que llegarán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Señor, porque vendrán engañadores, amén, porque vendrán falsos cristos, así porque vendrán personas que van a tapar y ocultar y engañar las personas. En el nombre de Jesús, guárdanos. Que la palabra tuya quede grabada en amén. Nuestra mente, amén, en nuestro corazón, amén, y que independientemente de lo que pase, si queman todas las Biblias, si prohíben la enseñanza de tu palabra en este mundo, pase lo que pase, que la tengamos siempre en nuestra mente, amén, y en nuestro corazón, porque tu palabra dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y hoy te podemos hallar, hoy te podemos encontrar, amén, y hoy te buscamos, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, bendice a cada persona, cada mujer, cada amén, varón, cada familia. Suple sus necesidades, sí, mira sus angustias, amén, trae paz a su corazón, trae paz en su casa, trae abundancia y provisión, amén, en su amén, hogar. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, aquella petición, amén, que está pidiendo aquel varón, aquella petición especial que estaba pidiéndote, Señor, aquella mujer, en el nombre de Jesús declaramos: hecho está. Amén. En tu nombre, Señor, hecho está en tu nombre. Y toma esta promesa y toma esta palabra de bendición para tu vida y declaramos: hecho está. Amén. Ese empleo que estás pidiendo, hecho amén, está. Esa provisión para pagar las obligaciones en tu casa, hecho está. Se da la provisión ahora, amén, en el nombre de Jesús. Sí, y si hay alguna enfermedad, declárate sano, declárate amén, sana ahora, amén, en el nombre poderoso de Jesús, porque Jesús es el médico de médicos. Amén. El Señor es el Dios de dioses y le enviamos palabra de sanidad, amén, sobre aquel cuerpo enfermo, amén, quebrantado de salud. Te declaramos sano y sana. Y aquel familiar también lo bendecimos, amén, y enviamos palabra de sanidad así y de restauración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Señor. La gloria es para ti. Alabanza y toda la adoración es para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Danos, Señor, humildad. Danos, Señor, que tu gracia esté sobre nosotros, sí, y que nunca, Señor, por favor, no haya orgullo en nosotros, amén, Dios del cielo, que seamos siempre humildes, Señor, como tú quieres que seamos todos nosotros, amén, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, bendiciones. Amén. El Señor les continúe bendiciendo. Recuerden el sábado, palabra de fuego. Amén. Una palabra que avivará tu corazón. Un abrazo para todos. Chao, bendiciones.